Federalización Centralizadora Educativa en 2 zonas escolares de Sonora, periodo 1930-1939. Muy buenas tardes, maestro, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a su sección. Muchas gracias. Perfecto, a ver, ¿qué es esto? La Federalización Centralizadora Educativa. A ver, platíquenos en español para entender. Sí, aparte que el nombre es un trabalenguas, pues les explico fácilmente. Pues se trata sobre cómo la escuela llega de parte del centro, ¿no? Que es federalizada y centralizadora igual, ¿no? Porque del centro se vienen todos los programas, cómo hacer la educación en todos los estados, ¿no? Para que el país pues pueda sea más homogéneo, sí, exactamente, porque antes pues cada quien daba su educación como sea, ¿no? A lo mejor veían temas de cualquier cosa, matemáticas, otros veían de biología diferente cosa, entonces esto era para allá, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo pues todos que tengamos las mismas oportunidades? Y sobre todo la cuestión de que deben tener las mismas oportunidades tanto hombres como mujeres, ¿no? Ya que antes no se podía, pues por esa cuestión del machismo y todo eso, ¿no? Hasta ya a mediados del siglo, a principios del siglo XX, pues ya, ¿no? Hasta las mujeres podían estar en la escuela. Desde ese entonces ya existían las instituciones que hoy conocemos educativas, como la SEP, por ejemplo. Sí, de hecho el trabajo abarca sobre una cuestión previa, ¿no? De cómo se iba creando instituciones. Pues antes que nada, entrando al siglo XX, con el porfiriato, pues todavía no existía una institución como es la Secretaría, hasta que llega hasta 1900, ya al final de porfiriato, lo que es la institución de Bellas Artes. Esta pues se trataría de homogenizar todo lo que es la educación. Sin embargo, pues por la cuestión de las revoluciones, las luchas y todo eso, pues que cae esta institución, y ya para años después, para 1921, pues ya se haría lo que es la Secretaría de Educación Pública, como hoy la conocemos, ¿no? Que es la SEP. Sí, ¿y esto por qué se da, esa federalización centralizadora? ¿Se pidió por parte de los estados? ¿Llega alguien? ¿Hay un movimiento? ¿Siempre hay una consecuencia por algún suceso? ¿Esto fue derivado de eso? ¿O cómo se da? ¿Por qué se da? Muy bien, pues parte de eso se da por las cuestiones de que muchos estados no podían cubrir lo que es la cuestión de la educación, ya por la cuestión de la revolución y parte de las crisis económicas de 1920, crisis mineras, pues no tuvieron cómo sustentarlo, ¿no? Entonces, por eso la Secretaría, pues lo que es el centro, pues se vio con el deber de tratar de buscar, pues, cómo dar escuelas, ¿no? a todo México. Sí. Incluso por eso vemos en muchos estados que son más federales que estatales, incluso únicamente federales, por las cuestiones, ¿no? De hace 100 años. Pues en el caso de Sonora, pues teníamos una educación muy bien, ¿no? Entonces tratábamos incluso más del 50% de las personas, pues había una crisis también total, ¿no? Ya que el 80% de las personas a principios del siglo XX pues no sabían leer ni escribir. Entonces también se buscó ese deber, ¿no? De que todos deben aprender a escribir, ya que la educación permitía pues un avance en procesos pues tecnológicos para tener mejores profesiones, ¿no? Por eso era la importancia de la educación. Estando a 2000 kilómetros del centro del país, fue positivo para nuestro estado esa centralización, porque siempre se ha hablado, incluso se ha satanizado la centralización. Uno de los compromisos que tenía la presente administración federal era descentralizar pues todo el ejercicio público, cosa que no se ha logrado hasta el momento. Por ejemplo, se iba a instalar en Sonora la SADER, ¿no? Se iba a instalar. Y no se logró, y por eso, y aparte pues hay marcadas diferencias culturales y de todo tipo entre las diversas regiones de nuestro país. En ese momento era lo óptimo para el desarrollo de la educación en nuestro país, esa centralización, ¿o cómo lo viste tú en tu estudio? Pues en mi estudio también hablamos mucho de la cuestión de lo que es el nacionalismo, porque prácticamente, pues todos, como decíamos, todos éramos mexicanos, pero pues unos éramos más sonorenses, otros eran más Monterrey o del sur, ¿no? Son de guerrerense y todo eso. Entonces buscábamos también lo que es esta unidad nacional, ¿no? Para que todos nos sintiéramos pues parte de un solo país, ya con la cuestión de la creación de diferentes eventos, como los que tomamos el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, que es el Día de la Revolución, el 24 de noviembre, que es el Día de la Bandera, de febrero, perdón, que ya hace pronto. Entonces, todo ese tipo de eventos que se ocupaban para que
pues en el natalicio de Benito Juárez también, el 21 de marzo. Entonces, todo eso pues para buscar, ¿no? Homogeneizar y sentirnos parte de este que es México, ¿no? Ya que en otros lugares pues son diferentes, ¿no? Cada quien su educación y se ve a veces la división entre ellos. De la perdida nosotros encontramos, ¿no? Ese tipo de valores en la bandera, que también se ocupaban, ¿no? En el himno. Incluso hoy en día, pues, vemos en los partidos de fútbol que ahora todos eran Chivas, América, pero cuando es México, pues todos somos México, ¿no? Sí. Entonces, parte de ese también, de buscar la nacionalización. En ese periodo que te tocó estudiar y trabajar esto de la federalización centralizadora educativa del 30 al 39, esos 9 años, ¿qué fue lo que se vino dando? ¿Qué comparativo puedes hacer? ¿Qué cambios hubo? ¿Qué se generó? ¿Lo positivo que se dio? Muy bien. Pues para esos años pues hubo varios conflictos en cuestiones de ideas políticas, Sí. ideas sociales, ¿no? Esas Bastante. siguen, ¿no? De hecho, algunas cuestiones todavía, ¿no? Por Sí. ejemplo, la cuestión de la educación pues socialista fue una de estas, ¿no? Ya que muchos pensaban, tanto los conservadores, que pues era una cuestión comunista, que era una cuestión pues marxista y todo eso, ¿no? De igual manera, pues la idea principal, la que buscaba el gobierno de Cárdenas, pues era una idea, pues era una, pues más sociales, ¿no? Más humanos, pero pues escuchamos socialista y pues nos vamos a las ideas allá de Rusia, ¿no? Entonces, incluso la misma secretaría tampoco pudo ver, ¿no? Cuál era el término que buscaban bien para socialista, ¿no? Entonces también hubo ese conflicto, sobre todo también la cuestión de la educación sexual, que también hubo ese conflicto, ya que muchos pues jóvenes tenían problemas de embarazos precoces en 15 años, incluso enfermedades, ¿no? Por eso buscaban ese tipo de cuestiones. Pero pues la cuestión conservadora pues llegó y pues iba digamos, una lucha entre ellos, ¿no? Incluso entre ideas políticas, tanto el mismo de Calles, que estaba ahí, ¿no? Plutarco Elías Calles, que estuvo mucho tiempo atrás de la silla, pero pues ahí mismo, y ya cuando llega y se rompe con esta cuestión política con Lázaro Cárdenas. Sí. Entonces hubo una cuestión entre política también, ¿no? Que también afectaría mucho al estado de Sonora, pero pues la educación pues ahí siguió a pesar, ¿no? De varios conflictos que hubo ahí. Estamos platicando con el maestro en ciencias por el Colegio de Sonora, José Antonio Romero, y fíjate que estamos muy cerquita de la Cruz Gálvez, de este internado de la Cruz Gálvez, que mucho se nos ha dicho a todos, o lo que conocemos, lo poco que conocemos de su historia es que es una escuela que sirvió a los hijos huérfanos de la Revolución. No sé si esto sea preciso, correcto, y que formó parte de tu objeto de estudio el Cruz Gálvez. Pues no como tal, ya que también tengo trabajando también desde la licenciatura este tipo de trabajos, entonces ya son más de 6 años trabajando lo que es la cuestión educativa, pero pues lo que le puedo decir sobre esto es que la Cruz Gálvez al principio pues una cuestión del Estado, pero por las cuestiones de presupuesto y todo eso, pues la Secretaría al principio cuando empezó a nacer, pues ayudó, ¿no? A que esta pues no decayera, ¿no? Incluso en los años 30. Ahorita actualmente no sé si por el federal o por el Estado, pero pues al principio ayudó, ¿no? Esta cuestión de la cuestión monetaria para poder tenerla todavía, ¿no? Sí. Ya no cayera, ¿no? Eso es parte de eso. Sí, ¿por qué esos 9 años hacer el estudio? Bueno, como te decía antes, pues es una parte de la cuestión ideológica, ¿no? Okay. Cuando rompe esta cuestión, ¿no? Sobre los callistas, sobre los cardenistas, entonces fue parte de nuestro proceso al final de salir Lázaro Cárdenas, ¿no? Sobre todo este proyecto. Y de igual manera, pues hay una cuestión de contexto histórico, ¿no? Sobre no solo la cuestión de la política, sino ya hablamos de la ideológica, de la religión. Pues en Sonora pues no tuvimos una cristiada, pero tuvimos algo así, ¿no? Sí. Por cuestiones de quema de santos, quema de posiciones de iglesia, en todo eso, pues que estaban metidos muchos profesores, pero también estaban muchos profesores en contra, ¿no? Entonces también fue una cuestión también muy política, muy social, entonces por eso la importancia de este objeto de estudio, ¿no? Y sobre todo pues al final en del periodo del 39, pues ver si todavía se federalizó o no se federalizó la educación, que de igual manera así se tomó a buen plan, ya que pues ayudó a muchos lugares, ¿no? Porque lo que es la cuestión federal, pues trataba de llegar a lugares muy lejanos, ¿no? A pueblitos, que es lo más importante, que incluso vemos que en lugares como pueblos, pues llegan muchos más federales que estatales, ¿no? Muy bien. Maestro, ¿y cómo hizo su estudio?
con fuentes de hemeroteca, con bibliografía? ¿Cómo es que usted estudió este periodo de la historia? Pues parte de este trabajo, pues fueron más de, como les digo, 6 años trabajando. Fue pues gracias al colegio, gracias a la Universidad de Sonora que pudimos ir al Archivo General de la Nación, al AGN, ahí en la Ciudad de México, y pues pudimos buscarnos todo lo que es el vasto mundo de lo que es la Secretaría aquí en Sonora, ¿no? Incluso había muchísimas más cajas de otros estados. ¿En ¿no? Lecumberri era? En la Cumber, exactamente, ¿no? Palacio Negro. Lo que es ahora ya el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces ahí estuvimos investigando también aquí en el Archivo General del Estado, en el AGES, estuvimos también en lo que es en la hemeroteca también de la Universidad de Sonora para ver el contexto, ver de otros lugares, pues que se hablaba, ¿no? De esos tiempos. Y aparte de varios libros también de maestros de aquí de Sonora, entonces también, ¿no? Eso es lo que nos ayudó a terminar este libro. Perfecto. Pues le agradecemos mucho a José Antonio Romero Córdoba, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, estar aquí presente en el Comal. Que muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Gracias, qué bueno que están con nosotros.